Chicos, según usted el 2, lo que corresponde al sistema de gestión, y hoy tenemos que ver dos temáticas en general. Lo que es implementación y operación, ya que corresponde a la parte central, o ya el punto 4.4 de la norma 8, y luego ver 4.5 y 4.6. Ahora, ¿por qué el 4.4 implementación y operación es tan importante? Porque en la práctica esto nos va a empezar ya a generar una serie de herramientas a la hora de poder estar trabajando. O sea, por ejemplo, tenemos acá lo que es control operativo y preparación de respuesta a emergencia. Y el control operativo hace referencia a cómo nosotros podemos controlar todos los aspectos en relación a seguridad, ¿ya? Pero en la operación misma. O sea, por ejemplo, si tenemos labores de transporte, ¿cómo se hace el control de riesgo en el transporte? ¿Ya? O también en labores de carguío, por ejemplo. O si tenemos una oficina, por ejemplo, ¿cómo hacemos nosotros el control de nuestros riesgos? ¿Ya? Desde el punto de vista, por ejemplo, ergonómico, del diseño del puesto de trabajo. Ahora, lo que es implementación y operación, si no tenemos nosotros la etapa de planificación hecha, lo que tengamos acá, vamos a hacer puras cosas que no tengan lógica entre sí, que son inconexas. Entonces, por eso es importante trabajar muy bien lo que es la planificación. Ahora, recuerden que la planificación para, independiente de este sistema de gestión, o para nosotros poder hacer gestión en prevención de riesgo, quizás no necesariamente con un sistema de gestión con esta estructura, pero sí teniendo que hacer gestión de riesgo, lo que es identificación de peligro, evaluación y control de riesgo, y lo que son requisitos legales y otros, es la piedra, la piedra fundamental. O sea, sin estos dos elementos, lo que yo haga aquí en adelante y lo que cualquier sistema de gestión que yo quiera colocar en mi empresa o actividades que yo quiera hacer no van a tener validez. Ahora, si ustedes revisan en Moodle, en la unidad 2, van a ver un archivo pequeñito que de hecho tiene una plana que dice como una especie como de programa de gestión o programa de prevención de riesgo, ¿ya? Les recomiendo que lo observen y lo vean bien. Y si les da el tiempo, hagan esa comparación de ese programa chiquitito con lo que está acá. ¿Para qué? Para que se den cuenta de una cosa. Quizás no tienen los mismos contenidos y la misma estructura, pero sin embargo, ese documento tiene prácticamente lo mínimo exigible desde el punto de vista legal, ¿ya? O sea, eso es como el piso más básico que tú debes tener a la hora de querer hacer prevención de riesgo, ¿ya? Ahora, implementación y operación tiene, en este caso, tiene 7 apartados o 7 ya como componentes en sí. Ahora, lo que es estructura y responsabilidad, entrenamiento, concientización y competencia, consulta y comunicación, documentación, control de documentos y datos, control operativo y preparación y respuesta a emergencias. ¿Ya? Ahora, esto es importante, sí, ¿ya? Porque yo siempre insisto, lo que está acá es lo que me permite empezar a hacer ya prevención directamente en todos mis procesos. Ahora, cuando nosotros tomamos la parte superior, nosotros tenemos que también empezar a hacer la relación con el ciclo de Deming de la mejora continua. Y si empezamos a verlo desde ese punto de vista, esto de acá es planificar, esto es hacer, y esto es verificar y actuar, ¿ya? Y cuando yo verifico lo que estoy haciendo, y si me doy cuenta que lo estoy haciendo bien, pero se puede mejorar, y se mejora, o lo que estoy haciendo mal, lo vuelvo a rehacer para hacerlo bien, eso es lo que a mí me va a dar la famosa mejora continua. ¿Ya? Como por ejemplo, lo estábamos viendo un poco, lo que es la semana pasada, que es lo que está acá, ¿ya? Por eso, chicos, es importante siempre, y cuando yo estructure o plantee mi sistema de gestión, espera un poquito, chicos, aquí está. Mi sistema de gestión parta siempre con la política, ¿ya? Y nunca se olviden que la política es la declaración de buenas intenciones que tiene una organización para con lo que es la seguridad. Ahora, recursos, funciones, responsabilidad y autoridad. Ya. La alta dirección debe ser responsable en última instancia por la seguridad y salud del trabajo y el sistema de gestión, demostrando su compromiso con asegurando la disponibilidad de recursos esenciales. Y recuerden que cuando uno habla de recursos, no solamente está hablando de lo que es recurso económico, sino que es recurso humano e infraestructura. ¿Ya? Ahora, si ustedes se dan cuenta, acá dice algo, responsable en última instancia por la seguridad y salud del trabajo. Y eso tiene también un correlato o como una lógica, por ejemplo, con nuestro sistema legal. O sea, ustedes saben que siempre todo empleador
va a tener una responsabilidad civil y penal ante la ocurrencia de un accidente. Desde el punto de vista de un sistema de gestión, eso es la primera instancia que va a tener. Y lo segundo es que también tiene que ser responsable del sistema en sí. Porque para que todo esto esté funcionando o sea operativo, no basta con que uno lo tenga diseñado, impreso y lo tenga en carpetas, sino que tiene que tener, por ejemplo, ciertos recursos. ¿Y eso cómo se entiende? Por ejemplo, lo que es entrenamiento, concientización y competencia, para esto yo debo tener, por ejemplo, un plan de emergencia, o sea, un programa de capacitación. Y eso, hay muchas capacitaciones que nosotros como expertos en prevención de riesgos no podemos hacer porque no tenemos las competencias. Un ejemplo, primer auxilio. Por lo tanto, si quizás necesitamos un curso específico de primer auxilio, vamos a tener que contratarlo o subcontratarlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Que yo para hacer muchas de estas actividades, ojo, no todas, necesito sí o sí tener un recurso. Ahora, quizás después vamos a darnos cuenta que para que este sistema de gestión funcione, vamos a tener que tener un encargado del sistema de gestión, para que esto ya sea más operativo. Así que los recursos esenciales es personas, infraestructura y dinero. Definiendo las funciones, asignando responsabilidades, delegando autoridad para facilitar una gestión de la seguridad sobre el trabajo. Recuerden que eso significa SST. Eficaz, ¿ya? Responsabilidades, funciones y autoridades deben ser documentadas y comunicadas. Y los recursos incluyen a recursos humanos y habilidades especializadas, ¿ya? De ahí, por ejemplo, que cuando uno quiera tener o implementar un sistema de gestión, empiezan a aparecer cosas como que, por ejemplo, uno capacita a todo el personal en el sistema de gestión, por ejemplo. O que la persona que administre el sistema de gestión tenga un curso en el sistema de gestión en sí. Que las personas que vayan a hacer las auditorías o las revisiones internas, por ejemplo, que ahí tenemos una unidad para eso, también tengan las competencias o hayan sido también capacitadas en tales eventos, ¿ya? Por eso es importante. Ahora, cuando se empieza a definir esto, en la práctica también, en la estructura de responsabilidades, se empieza a definir un organigrama. Y los organigramas tienen una lógica de cómo muestra una estructura de una empresa. Y claro, uno ve eso, por ejemplo, puede ver una gerencia, después lo que es recursos humanos, finanzas, y después los departamentos hacia abajo. Y eso es válido para la empresa en sí, pero muchas veces lo que es sistema de gestión no va a tener quizás el mismo organigrama, va a tener diferencias, ¿ya? No quizás en la cabeza, que la cabeza siempre va a estar por la gerencia, sino en los componentes hacia abajo. Otro tema importante, asignar unos o varios miembros de la alta dirección con responsabilidad específica en el sistema de seguridad y salud en el trabajo, independiente de las responsabilidades, y que deben tener definidas sus funciones y autoridad para. O sea, muchas veces las personas encargadas del sistema de gestión tienen que tener esta función aparte de sus funciones habituales. Ahora, asegurarse que el sistema de gestión establezca, implemente y mantiene de acuerdo al estándar. O sea, que yo lo que implemente sea acorde a lo que la misma norma me define. Ahora, muchas veces hay como un mito con las distintas normativas, o con las distintas normas asociadas a un sistema de gestión, que son imposibles, que son prácticamente que imponen cosas que son muy poco probables de poder lograr, y eso hasta un punto, porque, por ejemplo, como lo vimos en la vez anterior, que decía que la organización debe definir un procedimiento, ¿ya?, para definir cuáles son los requisitos legales que le aplica. O sea, la norma no te dice que tú debes cumplir el artículo 2, 3, 4 y 5. La norma que te dice que tú primero debes buscar cuál es la normativa asociada a tu rubro y luego de aquello, ¿qué te dice? Ah, tienes que ver ahora y revisar qué es lo que a ti te aplica o tú debes cumplir de cada cuerpo legal. O sea, no te está mandando, te está sugiriendo que tú debes hacerlo. Y cuando tú esa sugerencia lo aplicas, ya para ti pasa a ser algo obligatorio. Por eso hay que entender que los sistemas de gestión te van a definir, te van a sugerir, te van a definir que tú hagas ciertas cosas, ¿ya? Para también tomarlo en cuenta. Debe asegurarse que las personas asuman la responsabilidad en los temas de seguridad sobre el trabajo, sobre los que tienen control, incluyendo la adhesión a los requisitos aplicables de la organización. O sea, por ejemplo, si tengo una persona que es encargada de lo que es el control de documentos, o las personas que, por ejemplo, tienen que estar a cargo del control operativo o el control de riesgo de los trabajos mismos, ellos deben mantener y deben tener esa
deben mantener esa obligación, ¿ya? O sea, el mismo sistema los define, ¿ya? Ahora, en el caso, por ejemplo, de la supervisión, en lo que es el control operativo con control de riesgo, quizás no está definido, o sea, una cosa es la definición que me da la misma norma de que él debe hacer aquello, pero también nosotros tenemos sumado que por la responsabilidad civil y penal asociado al supervisor, eso ahí es un elemento inherente a su cargo. ¿Ya? Entonces también para poder tenerlo de esa otra formación. Competencia, formación y toma de conciencia. La organización debe asegurarse que cualquier persona que trabaje en ella y que realice tareas que puedan causar impacto sea competente, tomando como base educación, formación o experiencia adecuada y deben mantener un registro asociado. O sea, en la práctica debe primero, toda persona que trabaje en la organización debe ser capacitada en el sistema de gestión. O sea, quizás no necesariamente ella va a hacer una tarea en específico del sistema de gestión. Pero, por ejemplo, si tenemos un trabajador, él debe conocer, por ejemplo, que hay un procedimiento de consulta y comunicación. O sea, hay un procedimiento que él tiene como trabajador para poder hacer consultas a su jerarquía superior, ya con respecto a ciertos temas asociados a esto. Entonces, para poder también tomar, es como en el fondo enmarcar o definir bien los conductos regulares. ¿Ya? Y eso también es un tema bien importante cuando uno no solamente está trabajando bajo un sistema de gestión, sino que para el mundo laboral. O sea, yo soy muy fanático de aquello. Ahora, debe identificar la necesidad de entrenamiento asociada con su riesgo para la seguridad del trabajo y su sistema de gestión. Y debe proporcionar formación y emprender otras acciones para satisfacer otras necesidades y evaluar la eficacia de la formación. O sea, la organización debe tener un procedimiento para definir cuáles son o cómo ella determina los elementos o las necesidades de capacitación del personal, pero ¿en qué? En función de riesgo. O sea, tenemos, por ejemplo, trabajo en altura, la organización debe definir un procedimiento tal para que cuando se realice lo que tiene relación con trabajo en altura, se capacite a todo el personal con respecto a aquello, ¿ya? ¿Y uno cómo lo puede ver? Uno tiene que hacerse la siguiente pregunta. Si el trabajo que yo estoy haciendo es un accidente que puede tener un valor esperado de pérdida muy alto, o en su efecto puede ser un accidente grave en las 7 causales o fatal por las 2 causales, ese trabajo va a requerir entrenamiento adicional. Y ese es un criterio. Ahora, yo también, ¿cómo puedo definir aquello? Cuando empiezo a revisar en el punto de acá, planificación, cuando hago la identificación de peligro y evaluación de riesgo, y también cuando reviso los requisitos legales, ¿ya? Cuando estemos viendo, por ejemplo, las matrices ya en la unidad 4, en taller, vamos a ver, por ejemplo, una estructura que una en la misma matriz puede definir para poder nombrar mejor o definir bien los altos potenciales, ¿ya? Que en un aspecto la consecuencia lo define, pero también como para dejarlo un poco más claro. Ahora, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para que las personas que trabajen en ella sean conscientes de las consecuencias y las funciones y responsabilidades. O sea, que en el fondo las personas tengan conciencia de cuáles van a ser las consecuencias de sus actividades laborales, su comportamiento, ¿ya? Y los beneficios de la SCT en la mejora de un desempeño personal, ¿ya? O sea, en este aspecto, la persona tiene que entender que si todo lo que haga, bien o mal, va a tener un impacto en lo que es el desempeño, ¿ya? Y el desempeño, nosotros desde el punto de vista de un sistema de gestión tenemos que entenderlo como la capacidad que tiene un trabajador o una organización para poder realizar una actividad, ¿ya? Por eso es que, por ejemplo, cuando uno quiere definir o quiere realizar una observación penal de trabajo y uno quiere ver o definir qué trabajador se va a observar, uno dice, el que tiene un desempeño distinto del esperado, ¿ya? Y eso es un factor. Ahora, muchas veces con el concepto de desempeño y con el concepto de competencia van a haber a veces diferencias, porque por ejemplo una competencia y un desempeño dentro del ámbito académico a veces tiene diferencias con lo que es el ámbito laboral. Ahora, función y responsabilidad y la importancia de lograr conformidad con la política de procedimientos
y con los requisitos del sistema de gestión, incluyendo los requisitos de preparación y respuesta ante emergencia. Ya, nosotros tenemos una asignatura que, si mi memoria no falla, se llama control de emergencias, parece, ¿ya? Y ahí tenemos que ver estructura de procedimiento, de respuesta para emergencia y varias cositas en relación con aquello. Y ahí también nos vamos a dar quizás una sorpresa, que quizás se van a dar cuenta que la normativa legal nuestra no nos define de manera directa quizás tener un plan de emergencia, pero sí nos va a dar distintas estructuras, ¿ya? Entonces también hay que darnos cuenta de que vamos a tener a veces diferencias, o uno espera que la ley o un decreto te diga algo, te mencione algo, pero a la hora de revisarlo y verlo cómo lo hacemos operativo con nuestros trabajos, vamos a dar cuenta que quizás no tiene esa misma coherencia. También debe haber una capacitación con respecto a las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados, ¿ya? Y una consecuencia potencial puede ser la ocurrencia de un incidente o un accidente, ¿ya? Cuando uno habla en sistemas de gestión, lo que es incidente-accidente están claramente definidos. Les recomiendo que cuando revisen la norma vean uno de los primeros apartados, que son términos. Ya no me acuerdo específicamente el número, pero ahí van a ver varias cosas bien definidas. Ahora, los procedimientos de formación deben tener en cuenta los diferentes niveles de responsabilidad, aptitud, dominio del idioma y alfabetización, ¿ya? O sea, que nosotros cuando definamos los distintos elementos de capacitación, sean de acorde también a las características de las personas, ¿ya? Ahora, acá hay un tema que no lo desarrollé un poquito. Hay un tema que, por ejemplo, cuando se proporcionan las capacitaciones de acuerdo a las necesidades para el control de riesgo, esto debe ser, ¿cómo se llama? Se debe evaluar. O sea, una cosa es evaluar la capacitación en sí, y otra cosa distinta es evaluar cuando ya el trabajador está aplicando lo que él aprendió en un curso, ¿ya? Y eso también hay que tomarlo en cuenta. Y lo otro es que debo mantener los registros asociados. En primera instancia, debo tener el certificado de asistencia al curso, el de aprobación, ya, por ejemplo, y luego debo tener también los de entrega de procedimiento, las distintas evaluaciones, y lo otro importante es las distintas observaciones realizadas a los trabajadores. Ahora, asociados directamente a los que tienen que tener en relación con este tipo de elementos. Lo importante es que si yo me remito, por ejemplo, a la norma chilena 436, la frecuencia de las observaciones y capacitaciones debe ser semanal, ¿ya? Ahora, y uno se pregunta, ¿y eso a nosotros qué? Cuando uno empieza a ver las distintas planificaciones que va a tener que elaborar con respecto a esto, ¿ya? Se da cuenta que en el control operativo vamos a tener observaciones, inspecciones, análisis y tarea, procedimiento de trabajo e investigación de accidentes. Bueno, investigación de accidentes es un punto ya acá. Pero el control operativo también hay que entender lo que es como la aplicación directa de qué cosa de las técnicas preventivas y también de la famosa jerarquía de controles. Pero no necesariamente la versión chilena, que tiene la base de lo que es ingeniería, administrativo, elemento de protección personal, sino que es con una base más amplia, que es con eliminar, sustituir y hacia arriba. De hecho, eso está mostrado en a ver, eso tiene que estar directamente en taller 3, ¿ya? Unidad 1, ahí está, chiquillo, directamente en la segunda parte de la unidad 1, están definidos los controles, de que en el fondo también es parte de lo que es el control operativo, para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Bueno, la comunicación, participación, consulta y comunicación. Lo principal de esto es definir cómo hacer la comunicación interna de los distintos niveles, y tiene que esto hacerse bajo un procedimiento. Lo otro importante es la comunicación con los contratistas y visitantes del trabajo, y recibir y documentar y responder a las comunicaciones de partes pertinentes o parte interesada externa. Ya. Nosotros sabemos que muchas veces las empresas mandantes, por ejemplo, como una empresa minera grande, va a tener empresas contratistas pequeñas, ¿ya? Y esas empresas contratistas pequeñas no necesariamente puede llegar y conversar directamente ciertos temas con otra empresa o con la empresa mandante. O sea, yo, empresa contratista, tengo un trabajador, ese trabajador no puede recibir una orden directa de otra empresa o de la empresa mandante, sino que la empresa mandante se comunica con la empresa contratista
Y la empresa contratista, el supervisor en este caso, le da la orden al trabajador. ¿Ya? Y eso funciona más o menos también asociado a la ley 20.123, que es la ley que regula el trabajo bajo régimen de subcontratación. Bajo ese punto de vista, esa comunicación debe también quedar bajo un procedimiento. ¿Cómo se normaliza, se regula aquello? La comunicación interna es entre la empresa. La comunicación con contratista y visitante también tiene que tener otro procedimiento aparte, o quizás en el mismo procedimiento se estructura una unidad. Y lo otro es qué pasa con las partes interesadas externas, como por ejemplo puede ser un organismo de fiscalización, por ejemplo relacionado con lo que es trabajo, con lo que es salud, o también muchas veces la comunidad, porque quizás un trabajo o una actividad de ellos que realicen como empresa puede estar afectando el entorno y puede afectar a la comunidad. Un ejemplo sería que si, por ejemplo, acá en Vallenar, en una sección del Ribereño, por ejemplo, construyeran un mall o un nuevo terminal de buses, que en el fondo eso va a influir o va a modificar quizás el tránsito habitual. Entonces, para cuando la empresa quiera hacer algo así y va a afectar el funcionamiento, debe tener un procedimiento o cómo va a conversarlo con las partes externas, ya para en el fondo informarles que eso está sucediendo. Lo otro importante, asegurar también la participación de los trabajadores, ¿ya? Y eso es lo importante, y eso a mí una de las cosas que más me gusta y me atrae de los sistemas de gestión, que logran en el fondo unir a toda la empresa, a todos los trabajadores en un objetivo que es la seguridad, pero también hace parte del trabajador. ¿Y esto cómo se puede ver? Por ejemplo, la participación de los trabajadores mediante su adecuada involucración en la identificación de peligro y evaluación de riesgo y determinación de medidas de control y adecuada participación en la investigación de accidentes, desarrollo y revisión de las políticas de objetivo y cuando hay cualquier cambio que afecte a la seguridad. ¿Ya? O sea, por ejemplo, si ocurre un accidente hay que modificar un procedimiento. Pero esto es lo que acá está bien claro: identificación de peligros, evaluación de riesgo y determinación de controles. La investigación de incidentes y accidentes, bueno, accidente, nosotros sabemos que cuando tenemos una empresa sobre 25 trabajadores, o sea, 26, tenemos que tener un comité paritario de higiene y seguridad. Y ellos son los involucrados, o los encargados, mejor dicho, de hacer la investigación de accidentes. Lo importante es esto, la identificación de peligro y evaluación de riesgo. Si ustedes se dan cuenta, esto que nosotros estamos haciendo acá, identificación de peligro y evaluación de riesgo, hasta este punto, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, en taller 2, lo están haciendo ustedes. Pero ¿por qué lo hacen ustedes? Es porque ustedes tienen que también capacitar al personal en la realización de estos elementos, de estas actividades, ¿ya? Por eso es importante que ustedes sepan. Ahora, cuando yo a ustedes les explico y les digo, o les comento, de que cuando esto se hace entre todos, es porque es así. Entre el supervisor, un capataz, por ejemplo, y los trabajadores de una tarea, ¿ya? Para que ustedes tengan claridad de aquello. ¿Ya? Entonces, eso es el beneficio principal de lo que es comunicación, participación y consulta, de que se hace parte de los trabajadores en esto, en el desarrollo de los distintos elementos. Y si ustedes se dan cuenta, identificación de peligro y evaluación y determinación de controles, si yo lo reviso en esto de acá, es la base principal, incluso el primer elemento a considerar para poder planificar, ¿ya? Para poder tomarlo también desde esa perspectiva. Bueno, seguir informar a los trabajadores acerca de sus acuerdos, participación y incluye con quiénes son sus representantes, ¿ya? Consulta a los contratistas y de cuando sea apropiado se consulta a las partes interesadas externas sobre temas de seguridad pertinentes. Esto a mí prácticamente nunca me tocó verlo, ¿ya? O sea, como trabajando en industria, entonces esto de acá es importante que, ¿cómo se llama? Verlo cómo se puede hacer. Ahora, muchas veces esto también puede tener alguna implicancia, por ejemplo, cuando hay tomas ya de camino o cosas así, que eso puede afectar a para poder ver cómo se puede manejar ese tema, ¿ya? Hay muchas veces hay implicancias con el tema de los paros y huelgas, también con el transporte personal, ¿ya? Cuando se realizan en caminos no habituales. Entonces también hay que verlo cómo se puede ver.
Documentación, ¿ya? Siempre el sistema de gestión parte con una descripción del alcance del sistema, ¿ya? Y parte de la política y objetivo. Si revisan Moodle, en lo que corresponde a sistemas de gestión, hay un documento específico que tiene como un descriptor de los distintos elementos del sistema de gestión. Eso es como uno de los principales pilares de esto. Muchas veces también algunos le llamamos como es como el índice. Es como saber para qué es cada elemento o cada una de las carpetas. Por lo tanto, es también un tema bien, bien importante. Ahora, descripción de los elementos principales del sistema de gestión y su interacción, así como la referencia a los documentos relacionados y los documentos, incluyendo los registros requeridos por este estándar. Y acá viene muchas veces lo que cuesta a veces visualizar. O sea, yo debo tener, por ejemplo, un procedimiento para la identificación de peligro y control de riesgo. Debo tenerlo. Pero también, ¿cuál va a ser el registro asociado a aquello? La matriz de riesgo. Por ejemplo, si tengo definido un procedimiento para ver los requisitos legales, ¿cuál va a ser en este caso mi registro? Una matriz donde tenga todos los cuerpos legales y los artículos que a mí me deben aplicar y también, por ejemplo, algunos registros. ¿Ya? O sea, por ejemplo, el control operativo, tenemos, por ejemplo, hacer observación, hacer inspecciones y esos elementos, eso también debe tener un registro de que yo hice esas actividades. Por lo tanto, una forma de evidenciar aquello es teniendo, por ejemplo, un registro de capacitación o los registros de las observaciones y inspecciones que realizo. Cuando, por ejemplo, yo quiero que un trabajador sepa cuáles son sus peligros y riesgos, esto como yo también lo plasmo en la charla del famoso ODI, de la obligación de informar los riesgos laborales. O sea, no solamente yo doy cumplimiento a un requisito legal, sino que también al trabajador le estoy avisando, dando a conocer esto. ¿Ya? Ahora, cuando, por ejemplo, nosotros estamos viendo acá lo que es consulta y comunicación, ahí también definía un parámetro de que en la práctica todos los trabajadores deben estar involucrados en lo que es la identificación de peligro, evaluación de riesgo y determinación de las medidas de control. Y eso también, yo debo también entonces, para que el trabajador pueda participar en esa actividad, yo también debo capacitarlo en este procedimiento. Por eso es importante de que todos los trabajadores que tengan como que no necesariamente trabajen directo con el sistema, pero tengan participación en alguno de los distintos elementos, debe ser capacitado en tal cosilla. Ya. Ahora, lo otro importante, es importante que la documentación sea proporcional a nivel de complejidad, peligro y riesgos concernientes y sea mantenida en el mínimo requerido para la efectividad y eficiencia. La efectividad en el fondo es lograr un control de riesgo en la seguridad y salud del trabajo y la eficiencia viene asociada al uso de los recursos para poder cumplir con aquello. Ahora, porque sea proporcional. O sea, yo siempre hago una pregunta. ¿Yo puedo implementar un sistema de seguridad y salud ocupacional en un colegio, por ejemplo? Yo creo que sí, profesor. Sí se puede. Sí, Pero, por ejemplo, y si lo comparo a un colegio que sea solamente de enseñanza básica, y puedo aplicar un sistema de gestión en una empresa minera, claro, pero van obviamente. a ser iguales. No, van a ser, como bien dice usted, proporcional en cuanto a los tamaños, al tipo de trabajadores, a los recursos, infraestructura, todo eso. Exactamente, ¿ya? O sea, en la práctica, lo que yo haga y mis recursos me va a definir qué tan grande o qué tan pequeño es mi sistema de gestión. Por eso es importante tomar eso como un parámetro. Ahora, los registros, incluyendo los registros determinados por organización, como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de los procesos, ¿ya? Y esto también yo siempre lo llamo a tener toda la documentación que para nosotros también nos sirve de respaldo, que se hicieron todas las actividades en el caso de que ocurra un accidente de trabajo o un trabajador desarrolle una enfermedad profesional. Control de documentos, bueno, los registros son un tipo especial de documento y se deben controlar de acuerdo con los requisitos establecidos. Ya, por ejemplo, se debe aprobar un procedimiento, se debe revisar y actualizar, y también se deben identificar los cambios y la revisión y el estado actual de los documentos. Por ejemplo, cuando uno revisa o tiene un procedimiento de trabajo, les voy a mostrar una estructura bien, bien sencilla, ¿ya? Para que podamos ver
uno, a ver, eso debería estar entonces. Espérenme, chicos, un poquillo. Escritorio, PTS, ejemplos. Acá tenemos, por ejemplo, un procedimiento para lo que es el manejo manual de materiales o manejo manual de carga, ya que eso parece que tenemos que verlo en salud ocupacional, ¿ya? Ahora, este procedimiento tiene un código, o sea que en el fondo cada uno de estos documentos va a tener un código en específico. Y ese código es como el RUN para nosotros, nuestro rol único nacional. ¿Ya? Cada uno va a tener un rol único. La revisión en este caso viene asociado a qué modificaciones, o en el fondo qué versión es. Si es la versión 1, 2 o 3. Cuando es el inicial va a tener revisión 00, no tiene ninguna revisión. Ahora, nota al pie, o pie de página, mejor dicho, nota al pie de página en realidad. Cuando ocurre un accidente de trabajo en donde el procedimiento se vio involucrado, este procedimiento automáticamente se debe someter a revisión. Porque quizás el accidente ocurrió por una falla en el procedimiento, o no se tomó en cuenta, o algo no se consideró. ¿Ya? Para tomarlo bien claro. Los procedimientos, independiente de que no ocurra un accidente, también deben revisarse a lo menos una vez al año. Ahora, este es como el encabezado del procedimiento, y es también lo que tenemos acá. ¿Quién hace el procedimiento? ¿Quién lo revisa? ¿Y quién lo aprueba? Por lo general, gran parte de los procedimientos en sí del sistema de gestión, como por ejemplo, lo que están acá, un procedimiento de consulta y comunicación, siempre va firmado por la alta gerencia o por el representante general del sistema de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Y lo otro son los control de cambio. Por ejemplo, revisión 001, fecha tanto, modificación, se actualiza el peso máximo permitido. ¿Por qué? Por un cambio legal. Ya, eso más o menos como uno también lo puede observar. Y luego viene todo lo que es la descripción de desarrollo de un procedimiento. Ahora, objetivo, alcance, definiciones, esto no es muy distinto de los procedimientos que tiene que tener un sistema de gestión, ¿ya? Para poder tomarlo también bien en cuenta. Ahora, el control de documentos, ¿por qué es importante? Porque yo en la práctica debo mantener todo mi sistema de gestión ordenado. Porque después cuando van a auditar, van a decir, oiga, usted planificó 15 capacitaciones. Quiero, por favor, los registros de las 15 capacitaciones. Ah, es que no los tengo. ¿Pero la hicieron? Sí, la hicimos. Pero no los tengo. Entonces, el que tú no tengas un respaldo de una actividad demuestra de que no está hecha la actividad. ¿Ya? Entonces también para poder tomarlo en cuenta. Lo otro importante es control de documentos, ya que las versiones pertinentes y los documentos aplicables estén disponibles en los puntos de uso. O sea, y esto acostúmbrense ustedes de aquí en adelante, que todos los procedimientos de trabajo deben estar en el área de trabajo. O sea, si por ejemplo necesito, por ejemplo, necesito hacer un trabajo de soldadura, ¿ya? Debo tener el procedimiento de uso del equipo para poder soldar, por ejemplo, y también un procedimiento de respuesta a emergencia. ¿En qué sentido? Tener un procedimiento de qué pasa cuando ocurre una emergencia, ¿ya? Como en el fondo, cómo actuamos. Bueno, que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables, ¿ya? Y eso, por ejemplo, aunque parezca un poco chistoso, cuando uno esté en terreno, que siempre los procedimientos estén en carpeta, estén en fundas plásticas, ya para evitar que se puedan manchar o ensuciar con los distintos elementos del trabajo. Y lo otro, asegurarse que se identifican los documentos de origen externo. O sea, por ejemplo, si tenemos, no sé, una inspección realizada, por ejemplo, por un ente público como Sendajonín, por ejemplo, o lo que es Servicio de Salud, que esté identificado que esa inspección no fue realizada por nosotros, sino que fue realizada por un tercero. Y lo otro, prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. ¿Ya? Cuando yo, por ejemplo, ya, imaginemos que este procedimiento sufrió una modificación. Cuando yo tenga esta revisión 00, ya va a ser no válida, porque esto ya sufrió una revisión. Y cuando pasa eso, uno le coloca un timbre de obsoleto. Y se coloca de manera diagonal acá o se coloca acá, de manera grande, para que se vea. ¿Y eso qué significa? Que este procedimiento ya no es usable para nosotros o no lo podemos aplicar, porque ya hubo un cambio en la revisión. Por lo tanto, eso debe tener un cambio. Chiquita.
Uy, estoy roncando muy fuerte. Perdón, chiquillo, que es mi hija perruna ahí, que está ahí roncando un poquito. Ya, ahora, prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. Eso es un tema también, ¿ya? Ahora, siempre importante que nosotros, si vamos a saber que tenemos que tener ciertos procedimientos de sistemas de gestión en distintos lugares, nosotros también asegurarnos y revisar por lo menos un intervalo de cada 2 semanas, una vez al mes, de que estén los procedimientos en donde corresponden. Otro punto importante de cuando ya tenga que hacerse, por ejemplo, una investigación de accidente, tener también quizás una carpeta en digital con todos los documentos ya actualizados y, por ejemplo, enviarse ya los documentos actualizados quizás al comité paritario, para que ellos también puedan realizar lo que es la respectiva investigación. En control operacional, si nosotros lo empezamos a ver dentro de esto, es prácticamente el final, ¿ya? Pero para mí el control operacional es como una de las partes centrales e importantes de un sistema de gestión. ¿Ya? Ahora, si yo no tengo un sistema de gestión, mis procedimientos de trabajo, mis observaciones, mis inspecciones, ¿ya? Mis análisis de tarea van a ser mi control operativo, ¿ya? Lo que acá se define en el fondo es que ya tú defines tus procesos, tus actividades, tus tareas. Y en función de esos elementos, tú haces un control operativo, que en el fondo es un control operacional ya más a nivel, ya más a detalle. Por eso hay como diferencias a veces, ¿ya? Pero no hay que tener una diferencia tan grande con lo que uno hace en realidad. En el fondo acá está más estructurado. Esa es la única diferencia. Ahora, hay que tener un procedimiento para eso, ¿ya? Por ejemplo, identificar aquellas operaciones y actividades que están asociadas con los peligros identificados y para lo que es necesaria la implementación de controles para gestionar el o los riesgos, ¿ya? O sea, yo debo identificar, esto pasa, chiquillo, acá yo siempre he dicho un tema, quizás acá no está definido un parámetro, que es mis procesos. Lo primero que yo debo hacer a la hora de identificar mis peligros y ver todo lo que está acá es preguntarnos, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cuál es nuestro rubro? ¿Cuál es nuestra actividad? Y definir todos nuestros procesos. Por ejemplo, ¿cuál es mi proceso operativo, los de apoyo y los estratégicos? Y ver cada uno de esos procesos, los procesos internos que tienen. Ver las actividades por cada proceso y ver las tareas. Y cuando yo tengo eso hecho, ya puedo empezar a qué cosa? A recién empezar con la identificación de peligro, evaluación y control de riesgo. Recién. ¿Ya? Y eso hasta un punto muchas veces. Cuando tenemos temas, por ejemplo, con higiene industrial, aquí también vamos a tener algunas diferencias, ¿ya? Para poder tomarlo también en cuenta. Chicos, hasta este punto, ¿hay alguna duda o consulta? Yo sé que es un poco densa la materia. Por si... Profesor, Dígame, Rodrigo. respecto a los sistemas de gestión que dice usted, ¿Mm? siempre independiente del tipo de trabajo, cuando son trabajos, por ejemplo, de asesoría quizás en trabajos pequeños, todo, siempre ¿Mm? la premisa es tener un sistema de gestión en la realización del trabajo de uno, o en algún momento quizás por un trabajo no complejo se puede omitir. Lo que pasa es que lo que yo hacía, por ejemplo, definía las complejidades. O sea, trabajos más complejos requieren más elementos. Quizás, por ejemplo, si necesitamos mover una carga de 2 toneladas de un punto a otro, eso quizás va a implicar verificar condiciones ambientales como viento, por ejemplo, revisión de equipos, entre otras cosas. Pero para actividades triviales, como por ejemplo ir a buscar hojas para poner impresor y cosas así, claro, ahí uno quizás va a tener un control más sencillo. ¿Ya? Pero netamente viene eso. Ahora, lo otro lo que yo te entiendo es también cómo uno organiza su trabajo en función de la criticidad de lo que estemos haciendo. O sea, cómo yo, experto en prevención, me ordeno con eso. ¿Ya? Y aquí a veces muchas veces viene ay, ¿cómo decirlo sin que suene feo? Es como un tema que muchas veces uno requiere tener tiempo en oficina para poder planificar todos los documentos y toda la actividad. Y eso a veces, por ejemplo, puede ser incluso hasta 1 o 2 días. ¿Para qué? Para poder estar en terreno el día en específico, el tiempo en específico, que sea el trabajo en sí. ¿Ya? Ahora, trabajos sencillos requieren planificación, sí,
pero una planificación quizás no tan extensa, no tan intensiva. Pero trabajos complejos sí requieren más planificación, ¿ya? O sea, cualquier trabajo en el cual la consecuencia puede ser un accidente fatal en las dos causales o grave en las 7 causales, requiere planificación más intensiva, ¿ya? Para poder también tenerlo bien en cuenta. Ahora, controles operacionales, cuando sea aplicable para la organización y sus actividades, y la organización debe integrar los controles operacionales dentro de su sistema de gestión. O sea, cómo yo, dentro de lo que es mi planificación, involucro todo lo que yo vaya a hacer con mi operación. Los controles con los bienes, equipamientos y servicios adquiridos, relacionados con los contratistas y otros visitantes del lugar de trabajo. Y recuerden algo, siempre recuerden esto. Artículo 3, decreto supremo 594, el empleador está obligado a verificar y mantener las condiciones de seguridad de todos los trabajadores, independientes si son propios o contratistas, ¿ya? O sea, la misma ley chilena también te da como ciertos elementos en relación con esto. O sea, en el fondo, ¿qué dice eso? Que si yo contrato a una empresa para que haga algo, no estoy delegando la parte de seguridad, solamente estoy delegando el que hagan el trabajo. Procedimientos documentados para cubrir las situaciones en las que la ausencia podría llevar a desviaciones de su política y objetivo de seguridad en el trabajo. Y recuerden que la política tiene un elemento súper importante, que en la práctica es el compromiso por la organización de no tener accidentes, ¿ya? O controlado distintos factores de riesgo. Y los criterios operativos estipulados en los que su ausencia puede llevar a desviaciones de su política y objetivo de SST. Por ejemplo, criterio operativo, nosotros utilizamos un criterio, por ejemplo, con irisaje o con lo que es movimiento de cargas. Y eso, por ejemplo, si ya superaba una velocidad de viento de 20 kilómetros por hora, ¿qué pasaba con ese control operacional? Me definió automáticamente la paralización de todos los trabajos. Otro ejemplo de criterio operativo es cuando estamos teniendo trabajos en lo que hay exposición ocupacional a frío, pero en el ambiente externo de trabajo. Ahí tenemos el 594, en el cual me regula la velocidad de viento y la temperatura para la sensación térmica. Eso también me define el tiempo de exposición. Ese simple parámetro, que me lo define incluso el mismo 594, también pasa a ser un criterio operativo. Preparación y respuesta ante emergencias, ya que en primera instancia debo identificar cuáles son las situaciones de emergencia y luego responder a tales situaciones de emergencia. Y esto debe ser y realizarse bajo un procedimiento. Ya, si ustedes se están dando cuenta, tenemos que tener procedimiento para hacer todas las actividades. Y eso, chiquillos, en un principio va a costar un poco, pero lo que después uno se da cuenta como beneficio es que están definidas todas las actividades, los responsables, los objetivos y también los recursos. ¿Ya? Entonces, también para poder tomarlo en cuenta. Ahora, debe responder ante situaciones de emergencia real y prevenir o mitigar las consecuencias adversas para la seguridad sobre el trabajo. ¿Ya? Estos chiquillos lo vamos a trabajar un poco más en profundo en una asignatura, ya por si acaso, ¿sí? Porque igual es un tema bien a considerar. Bueno, debe realizar pruebas periódicas su procedimiento para responder a la emergencia, ¿ya? Y revisar periódicamente y modificar cuando sea necesario sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, en particular después de las pruebas periódicas y después que ocurran situaciones de emergencia, ¿ya? Cuando estemos viendo el concepto de emergencia, vamos a ver conceptos, por ejemplo, como una simulación, ¿ya? Vamos a ver, por ejemplo, como un simulacro, etcétera. La diferencia entre uno es que uno lo hace en papel y otro lo hace en vivo y en directo, con personas en una situación lo más parecida posible, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Verificación, ya que verificación, si lo llevamos a esto, es prácticamente casi el último elemento, ¿ya? Recuerden que esto es planificar, hacer, ¿ya? Verificar, hacer, verificar y actuar, ¿ya? Lo que tenemos acá es 4.5. Ahora, último punto, 4.5, lo que es verificación. Ahora, desempeño. Yo siempre tengo el concepto de desempeño como la capacidad que tiene una organización o personas, ¿para qué? Para poder hacer una actividad. Ya vamos a definirlo así, para poder tenerlo bien claro. Ahora, primera cosa, debo yo hacer un procedimiento para ver cómo vamos trabajando, ¿ya? O sea, en el fondo, ¿qué pasa con esto? Y debe ser las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas para la necesidad de la organización. O sea, cuando yo mida mi desempeño, debo hacerlo bajo un procedimiento, pero también al nivel que tiene mi organización. O sea, la organización grande va a tener más parámetros de evaluación que una organización más pequeñita, que va a tener quizás menos parámetros de
evaluación. Ahora, las medidas cualitativas y cuantitativas apropiadas para la necesidad de la organización, seguimiento y grado de cumplimiento de los objetivos, ¿ya? Y seguimiento de la eficacia de los controles, tanto de la salud para la seguridad. En este caso, por ejemplo, cuando uno evalúa los controles como han sido, como por ejemplo en higiene industrial, que podemos hacer mediciones ambientales, luego una evaluación de salud del trabajador, y cuando tengo esas dos evaluaciones, ahí recién tengo una evaluación higiénica, ¿ya? Ver también, por ejemplo, qué pasa con la estadística, o sea, si yo voy dándome cuenta que van disminuyendo los accidentes, esto está funcionando, tenemos una lógica en aquello. Las medidas proactivas del desempeño que hacen un seguimiento de la conformidad de los programas, control, etc. Cuando uno habla de medidas proactivas, quizás uno empieza ya a revisar ciertas cosas de manera previa o antes que ocurran, ¿ya? O quizás elementos que quizás uno no considera importante, pero sí cuando uno lo empieza a sumar como las distintas partes, ya contribuyen al todo, también para poder tomarlo en cuenta. Bueno, los registros de datos y resultados del seguimiento y medición para facilitar su posterior análisis de las acciones correctivas y acciones preventivas. Y eso es lo importante, que cuando uno empieza a trabajar con la verificación, uno va a definir acciones para corregir algo, cuando algo ya, por ejemplo, no se hizo, y algo muy habitual es cuando uno tiene que hacer quizás una inspección, o perdón, una observación, y uno se da cuenta que los trabajadores quizás no están utilizando el elemento de protección personal de manera adecuada. ¿Ya? Eso es corregir. Ahora, por ejemplo, acciones preventivas viene a aplicar algo más. Por ejemplo, estamos trabajando en un proceso nuestro y una empresa tuvo un accidente en algo muy similar. Y nosotros revisamos las causas de accidente y nos damos cuenta que hay un elemento que no consideramos. Es una acción preventiva. Estamos previniendo ante la ocurrencia de algo. Muchas veces las acciones, para definir muchas veces entre acción correctiva y preventiva, las correctivas es cuando sucede algo y las preventivas se aplican antes de que esto suceda. Ahora, si se necesitan equipos para el seguimiento y la medición del desempeño, debe establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento. Por ejemplo, en este caso debo tener medición de ruido, o por ejemplo, estar haciendo mediciones de polvo en el ambiente de trabajo, o medición de gases con un medidor de gases. Bajo ese punto de vista, yo debo tener contratado un servicio, ¿ya?, que me haga la calibración de los distintos elementos cada cierto tiempo, ¿ya? Eso más o menos viene asociado a esto. Evaluación del cumplimiento legal, ¿ya?, que en coherencia con su compromiso de cumplimiento, la organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios procedimientos para evaluar periódicamente el cumplimiento con los requisitos legales aplicables, ¿ya? La organización debe mantener los registros de lo mismo y esto es bien importante, la frecuencia de las evaluaciones periódicas puede variar según los requisitos legales. ¿Ya? Ejemplo, estoy trabajando con sustancias químicas peligrosas, ¿ya? Y hay una sustancia en específico que quizás me obliga a que el trabajador tenga que tener controles, por ejemplo, al inicio del turno o finalizado el turno, ¿ya? Como por ejemplo si estamos expuestos quizás a cianuro, por ejemplo. Entonces, claro, yo tengo que ir evaluando si estoy cumpliendo con un requisito legal. ¿Para qué? ¿Asociado a qué cosa? Al control de riesgo. O sea, yo hago, por ejemplo, una medición de los trabajadores, ¿ya? Cada cierto tiempo. ¿Para qué? Para ir viendo cómo va funcionando. Es como, por ejemplo, en el caso de Prexor. Cuando Prexor tenemos ciertos niveles o ciertos niveles de dosis presentes en el lugar de trabajo, te va a definir los periodos en los cuales tú tienes que hacer mediciones ambientales, ¿ya? Para poder tomarlo también en cuenta. Ahora, investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y acción preventiva. ¿Ya? Que esto corresponde al segundo punto de lo que es la verificación de acción correctiva. Ahora, sí o sí, tener un procedimiento, ¿ya?, para hacer esto, ¿ya? Y, por ejemplo, identificar la necesidad de una acción correctiva, y esto cuando se hace, cuando tenemos una investigación de accidente, ¿ya? Por ejemplo, determinar qué elementos pueden contribuir a la aparición de incidentes, ¿ya? Me pueden decir ustedes, pero profe, legalmente hablando, la palabra incidente no existe, y tienen toda la razón. Pero hay un tema. Frank Beer, el padre de la prevención de riesgo moderna, o como nosotros la estamos conociendo, establece que por cierta cantidad de incidentes vamos a tener un número de accidentes. Y por un número de accidentes vamos a tener un accidente fatal. Por lo tanto, ¿qué pasa con esto? Cuando yo empiezo a controlar los incidentes, yo empiezo estoy controlando la base.
Por lo tanto, si controlo o disminuyo la cantidad de incidentes, va a bajar la ocurrencia de accidentes y por lo tanto va a haber menos probabilidad de que ocurra un accidente fatal, para poder tenerlo bien claro. Identificar la necesidad de acción preventiva, quizás cuando estamos haciendo una observación o una inspección, identificar oportunidades para la mejora continua, que quizás estamos cumpliendo con la ley, ¿ya? Pero, por ejemplo, quizás puede ser con un elemento de protección personal, por ejemplo, o quizás estar colocando un medidor ambiental para ruido para verificar de mejor forma cuando los niveles están excediéndose y yo pueda, por ejemplo, hacer un cambio del personal o sacar al personal de ahí. ¿Ya? Y lo otro, comunicar el resultado de las investigaciones. ¿Ya? Hay muchas veces como un tabú con respecto a cuando se hace una investigación, por ejemplo, accidente, que, que no se debe comunicar. Ya, vamos a partir de la siguiente base. Cuando ocurre un accidente, muchas veces los accidentes no deben ocurrir, pero van a ocurrir. Y cuando uno ya determina las causas y ya se ha cerrado completamente la investigación, es bueno que la organización conozca por qué ocurrió. Ya, por lo tanto, yo veo que el tabú no debe ser tal. Ahora, ¿cuándo vamos a tener problemas ese con la investigación de accidentes? Es cuando no se nos deja hacer, ¿ya? O se está afectando el desempeño nuestro en tal evento. Bueno, se deben llevar a cabo en el momento oportuno, ¿ya? Y esto, chiquillos, lo vamos a conversar de manera más clara en la unidad 4 de esta misma asignatura, de que es la investigación de accidentes. Vamos a ver cómo se investiga, cuáles son los pasos, ya qué hacer, qué no hacer, el tema de manejo de la evidencia, entre otros elementos. ¿Ya? No conformidad, acción correctiva y preventiva, lo mismo, se debe establecer un procedimiento, ¿ya? Primero se debe identificar, se debe hacer la investigación y luego evaluar la necesidad de acciones para prevenir las no conformidades. O sea, en el fondo, ¿qué vamos a hacer nosotros para evitar que esto ocurra? ¿Ya? Y por eso uno habla de la mejora continua, ¿ya? Porque en la práctica hay procesos que se vienen dando. Hay un caso muy puntual, por ejemplo, con lo que corresponde a los elementos de protección personal. La ley me define que debe estar certificado y esa certificación viene dada por el decreto 18. Quizás una no conformidad es cuando a nosotros nos llegan los elementos de protección personal que encargamos y nos viene adjunto quizás el certificado de calidad. ¿Ya? Eso es, por ejemplo, quizás necesite una acción correctiva, que en el fondo solicitar la llegada de dicho documento. Ahora, en los casos en que una acción correctiva y una acción preventiva identifiquen peligros nuevos, o modificando, o la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe requerir que esas acciones propuestas se tomen tras una evaluación de riesgo previa a la implementación. O sea, si la acción preventiva y correctiva nos obliga a tener que rehacer una evaluación de riesgo, hay que hacerlo. ¿Ya? Netamente tomar eso en cuenta. Bueno, la organización debe asegurarse que cualquier cambio necesario que surja de una acción preventiva y acción correctiva se incorpore a la documentación nuevamente y cualquier acción correctiva o acción preventiva que sea para eliminar las causas de una conformidad real debe ser adecuada a qué cosa, a la magnitud del problema o acorde a los riesgos. ¿Ya? O sea, toda medida de control, acción correctiva o preventiva que yo quiera aplicar debe hacerse o debe realizarse en función de los riesgos, ¿ya? Y en función también de mis características como organización, para tomarlo también en cuenta. Control de registros, ya que debe haber, por ejemplo, un procedimiento para el control de registros, que eso es lo importante, ¿ya? Deben ser y permanecer legibles, identificables y trazables. Trazables significa ver cuando uno ya han habido cambios, ¿ya? O han habido modificaciones en dichos documentos. Ahora, lo otro importante es mantener un procedimiento para qué, para el almacenamiento, la protección, la recuperación y el tiempo de retención y disposición de los registros. Ya, yo siempre recomiendo que uno tenga el sistema de gestión en físico, pero también tenga copias del mismo sistema de gestión en digital. Lo tenga en digital, digitalizado. ¿Para qué? Por si, por ejemplo, llegase a pasar un evento como un aluvión, como en el caso que ocurre en Copiapó, o alguna lluvia o algún incendio, nosotros tengamos respaldo de las actividades, ¿ya? Ahora, hay ciertos elementos que tienen que estar en la empresa ya para dar un cumplimiento legal. O sea, por ejemplo, los registros, si un trabajador ha sido desvinculado de la organización o ha renunciado, deben estar por a lo menos 5 años en la empresa, ¿ya? Hay empresas que lo dejan tener más tiempo. Ya. Lo que corresponde de utilidad interna, estos chicos los vamos a trabajar ya más en
en la unidad, en la próxima unidad, ¿ya? Para también tomarlo en cuenta, ¿ya? Ahora, esto es como lo mínimo que debes tener, pero sí vamos a trabajar de manera específica para ver ciertas formas en cómo se hace, que se revisa y un par de cosas más con aquello. La revisión para dirección es importante, sí, porque en la práctica, ellos que van a ver los resultados de la auditoría interna, evaluación del cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos, y los resultados de participación y consulta. O sea, que en la práctica, ¿qué va a hacer la organización? Va a revisar si se está cumpliendo con los distintos cuerpos legales, ¿ya? Cómo el desempeño, o sea, cómo va todo el tema en la parte de seguridad, ¿ya? Y cómo estamos cumpliendo con los objetivos planteados. O sea, por ejemplo, cumpliendo con la normativa legal vigente, evitando la ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales y otro elemento que yo declaro en mi política. ¿Ya? ¿Y cómo va la investigación de incidente o la investigación de accidente? ¿Cómo va el resultado de aquello? ¿Ya? Ahora, ¿es importante esto? Sí, es importante. ¿Bajo qué punto de vista? Porque lo que yo haga con mi investigación me va a definir, por ejemplo, cómo está mi desempeño, si mi política y mis objetivos deben ser modificados, ¿ya? O también debo asignar más o menos recursos, ¿ya? Chicos, esto ha sido la clase.